Aquí inicia nuestra franja de movimientos urbanos. Cultura FM 100.9. Mientras se celebraba un concierto de rock, fueron detenidos. Nosotros no hemos inventado la música rockera que en ocasiones enturbia la mente de los jóvenes. Así que este es un proceso cultural que tiene que ser desterrado en nuestro país. Con el cambio de los tiempos y la aparición de las ciudades, surgieron las culturas urbanas. La realidad expresada a través de un revolucionario musical y artístico. Ya no saben qué inventarse, nunca han tenido un testigo para dictar su sentencia. Nos matan, nos desaparecen, por reclamar nuestros derechos, nos botan a los jueces. El mundo está lleno de gente que vale lo que hace. Matrículas abiertas. Nuestra forma de sentir, de expresar, de resistir. Escúchanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Cultura FM 100.9. ¿Y la culpa de quién es? Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido o opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos en este lunes 3 de abril del 2023, en este primer programa del mes, aquí por los 100.9 de Cultura FM y también por nuestras distintas redes sociales y a su vez pues, también por la retransmisión que nos dará Radio La Conquista del Pan por los días jueves a las 17 horas de Ecuador y 19 horas de Argentina. En este día, en este programa, va para hablar de los hechos coyunturales que están aconteciendo en este país, específicamente con lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿no? Con estos anuncios, con estos decretos que oscurecen más el panorama de este triste país. Así que eso básicamente para hablar en esta emisión de Frecuencia Subversa Radio. Así que bueno, le doy el paso a los compas de aquí, a Mateo y a Julio. Así que qué más, cómo les va. Clima de terror en el territorio ecuatoriano por los diferentes anuncios que se han dado desde parte del Ejecutivo. Realmente una confusión tenaz también en redes sociales se refleja, ¿no? Más o menos como el pensamiento de algunos sectores de la sociedad. Creo que es un tema bastante complejo que merecerá bastantes análisis, que tampoco lo podremos evaluar directamente desde el fin de semana, ya que sábado 10 de la noche se dieron estos anuncios que más o menos como que cambian la perspectiva que teníamos incluso del país, de la cotidianidad. Realmente es un momento bastante complejo, particular, que es necesario que hoy lo analicemos, ¿no? Entonces eso, y bienvenidos y bienvenidas también a la gente que nos escucha en nuestra retransmisión los días jueves a través de Radio La Conquista del Pan, allá en el territorio de Argentina, que justo el día de hoy había una manifestación allá en Buenos Aires en el tema del transporte subterráneo y fue golpeado en el rostro el ex ministro de Seguridad, algo así, ¿no? Más adelante estaremos dando esa noticia un poco más acertada. Y bueno, hay saludos a la gente que nos escucha desde Buenos Aires y saludos a quienes nos ven y nos miran a través de Facebook Live y YouTube Live, desde nuestras redes sociales como Frecuencia Subversa Radio, y quienes nos están escuchando en este momento en vivo y en directo a través de los 100.9 de Cultura FM. Saludos también a los talleres Zambaje, a nuestro amigo Félix de Atahualpa, que nos envió la anterior semana un saludito.
que no pudimos mandarlo porque estábamos transmitiendo el video que ya fue grabado desde la territorialidad de Cotama, allá en Imbabura, Otavalo, que se encuentra en los talleres Zambaje. Así que saludos a nuestro amigo Félix y saludos, Julio, ¿cómo estás? Bien, Mateo, muchas gracias, saludos a todos los oyentes, qué gusto estar aquí de nuevo compartiendo este espacio y hablando de un tema tan trascendental y creo que un punto y aparte en todo lo que hemos venido viendo, o al menos desde mi vida adulta, sí creo que se ha marcado hoy un punto y aparte con los últimos anuncios por parte del gobierno ecuatoriano y lo que ha venido pasando tanto en Quito como en Alausí, en la Sierra Ecuatoriana y en todo el territorio, ¿no? Entonces vamos ahí para hablar y profundizar y analizar las cosas que han venido sucediendo. Sí, más adelante también estaremos abordando la difícil situación que tuvo que pasar la periodista ecuatoriana Carol Noroña, que David quería conversar de eso. Mejor me parece que sería mejor arrancar eso, con lo que acabas de decir sobre la situación complicada que está pasando la colega Carol Noroña. Bueno, tal vez muchos la conozcan de quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, y bueno, y para quienes no, bueno, Carol Noroña es una periodista del medio digital GK, quien en los últimos años se destacó por hacer investigaciones sobre la cruda realidad del país, especialmente en lo que se refiere a las cárceles y bueno, en medio de la crisis que hubo, ¿no?, en estas instituciones de rehabilitación, entre comillas, cuando se llevaron a cabo todos estos motines, estas matanzas internas en esos centros. Bueno, Carol Noroña fue quien justamente reveló todas estas entrevistas. Ayer justamente sacó un artículo donde ella mencionaba, ¿no?, cómo va uno de los presos, le envió un audio de WhatsApp a su número y bueno, ella decidió plasmar ese mensaje, ¿no? Ayer, pero ya fuera del país. Claro, ya fuera del país. Y justamente eso fue lo que pasó, porque además de las cárceles también Carol trabajó, o más bien dicho, viajó directamente a zonas como Esmeraldas o El Guayas, donde digamos que hoy en día son las zonas más críticas, donde se está desplegando con una voracidad increíble todos los grupos criminales que están acechando actualmente al país, ¿no? Entonces Carol se destacó por ese trabajo periodístico de investigación, en retratar esta cruda y horrible realidad de las clases más bajas. Y bueno, al retratar esto también, bueno, ella misma lo mencionaba en sus redes, en sus historias de Instagram, que también arriesgaba un poco su vida. Y bueno, fue así que la anterior semana el medio donde trabajaba decidió desplegar un dispositivo, un protocolo de emergencia, porque bueno, ella lamentablemente recibió amenazas, me parece que también a su familia, y por eso se decidió que ella abandone el país. Y bueno, eso es lo que pasó con Carol Noroña, con quien nos solidarizamos desde este espacio, como lo hemos venido diciendo. Es alguien que se atrevió justamente a realizar este trabajo de retratar a través de estas investigaciones periodísticas la cruda realidad de los sectores que han sido abandonados históricamente por el Estado, por las autoridades, de las personas que no han tenido la oportunidad de acceder a una educación, a una salud digna y ni siquiera una vivienda, ¿no? Entonces Carol justamente detallaba, retrataba justamente las dinámicas que utilizaban los grupos criminales en estas zonas, ¿no? Cómo reclutaban a toda la gente para que sean parte de estos grupos criminales. Entonces, bueno, aprovecho también para invitarles a que puedan ahí googlear o entrar a cualquier red y ver ahí algún artículo o uno de los varios artículos que tiene ahí Carol Noroña acerca de estos temas, ¿no? Entonces, eso, y también llama la atención que nadie del actual gobierno se ha pronunciado. Lo que ha habido pronunciamientos son más bien de organizaciones externas, se podría decir, como Fundamedios, por ejemplo, la red de periodistas libres. Eso que Fundamedios es medio de... Bueno, e incluso
incluso también de otros colectivos, de otros colectivos y organizaciones. Entonces, bueno, eso destaca el trabajo importante que ha venido realizando Carol Noroña. Entonces, bueno, ojalá estas palabras lleguen a donde quiera que se encuentre Carol, que esperemos que se encuentre bien, y eso, ¿no? Estábamos programando una entrevista con ella para estas semanas, pero bueno, lamentablemente la situación obliga a que no la podamos hacer. Ojalá algún día podamos contar con ella aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa. Y bueno, eso, ¿no? Entonces, eso con lo que pasó, lo que ha pasado lamentable con esta colega periodista. Tristemente se están repitiendo estas cosas que pasan en países como Colombia o en México, donde es más regular, se podría decir, hasta normalizado la persecución y muerte a periodistas incluso. Entonces, bueno, eso también refleja el nivel de decadencia a lo que hemos llegado en estos momentos. Sí, gracias David por la nota ahí bastante detallada y larga sobre el tema de lo que está sucediendo y lo que ha pasado alrededor del caso de la periodista ecuatoriana Carol Noroña. Bueno, recalcar que este tema no es exclusivamente como tal vez la versión oficial quiere decir, así como que estos son ataques contra el gobierno. Más bien el gobierno, el Estado, las instituciones oficiales tienen responsabilidad directa o indirecta con el incremento y con el aumento del panorama o el clima de crisis y de terror que se vive en las calles, ¿no? Al reducir presupuesto, por ejemplo, para salud o educación, indirectamente y a la vez directamente está favoreciendo a que todo este tema de necesidad o la falta de oportunidades lleve a que las personas transiten por lugares que tal vez nunca se debieron transitar, ¿no? No sé qué opinas vos, Julio. A mí me parece que se debe admirar bastante el trabajo de Carol Noroña en el sentido investigativo y en el sentido práctico, porque como periodista quizás comparto el sentir de que hay que involucrarse directamente en los procesos con la gente, conocerlas, aprender de ellas y a partir de eso quizás dar un salto y poder escribir, ¿no? Y Carol Noroña se atrevió a eso, se atrevió a mucho más, también se atrevió a publicarlo y debido a eso creo que ahora está en esta situación. Y como tú decías, toda la investigación que Carol Noroña vino desarrollando, vino mostrándonos, nos permitía conocer bastante, informarnos al respecto, tanto nosotros como al Estado. Sin embargo, el Estado ecuatoriano no ha sabido cómo dar tampoco la seguridad adecuada a la gente que está investigando este tipo de casos tan difíciles y tan complejos. Sí, y resaltar de nuevo que Carol lo que yo puedo destacar en ella, en el trabajo que ha venido realizando, es que, o sea, no ha caído nunca en el amarillismo que caen los grandes medios o incluso los medios, entre comillas, algunos medios alternativos de estar ahí poniendo, no sé, hasta un tono de sátira a lo que pasa, ¿no? Tal vez de resaltar ahí la sangre, ¿no? Más bien, Carol lo que ha hecho es a través de sus investigaciones de tratar de generar una reflexión de lo que pasa con estos sectores que son abandonados, ¿no? Por ejemplo, había un artículo, y creo que este fue el que se publicó hace pocos días, que se llama Los hijos de la coca, por ejemplo, ¿no? Donde se relata las razones por las cuales la gente de estos lugares recurre al microtráfico, ¿sabe? Que es básicamente por la falta de oportunidades que hay ahí, porque a veces aquí mucha gente en una ciudad como Quito, por ejemplo, hay mucho de este discurso de que sí, que hay que tener principios, que hay que tener valores y por esto no debes tú ser un delincuente, ¿no? Cuando detrás de esto hay varias problemáticas sociales, tal vez no, aquí en la ciudad no sentimos lo que tal vez es vivir con un dólar, y ni siquiera un dólar, cuando al mismo tiempo tienes un hijo, tienes 1 o 2 hijos y tienes que toda una familia por mantener. Entonces yo rescato en eso este periodismo que se ha venido realizando, ¿no? Como el de Carol Noroña, así que
Eso básicamente, ¿no? El no caer en ese, a veces en ese amarillismo absurdo en el que caen otros medios, y más bien generar a partir del periodismo investigativo una reflexión sobre las condiciones duras que vive la gente que a veces recurre a estas redes de la delincuencia, ¿no? Que no es de gratis, no es porque ellos quieran, no es porque tal vez les es más fácil, sino porque simplemente no tienen más opción, como tal vez nosotros sí las tenemos. Y es precisamente como lo dice nuestra frase, ¿no? Como nuestra palabra es nuestra arma. Entonces a partir de eso, ver cómo Carol Noroña de alguna manera, al mostrar todas esas realidades y no darle la espalda al mundo, es que se vuelve una persona que de alguna manera con su palabra, con su investigación, con su trabajo práctico, es que se vuelve alguien que trasciende, ¿no? Que de alguna manera ya por eso la ubican, llegan a los extremos de amenazarla y de querer atentar contra su vida, precisamente por su trabajo. Creo que este tema también de la persecución a los periodistas o en épocas pasadas a las personas que puedan generar un discurso o articular las necesidades colectivas en un discurso, en un posicionamiento que incluso hasta el mismo Jesús creo que sufrió de eso, pues a la larga es querer transformar y llegar con alguna postura que sea diferente al status quo, al sistema establecido o a la versión oficial, y sin duda alguna vas a tener algún castigo implacable, ¿no? Y eso lo vemos, es un rasgo muy de los imperios, de este tipo de lógicas y dinámicas como de imposición del poder sobre las personas, incluso si es que este poder es completamente antipopular y rechazado. Creo que el hecho de que siempre tengan el monopolio del legítimo, de la violencia y del uso de la fuerza hace que constantemente haya gente perseguida. Y dentro de la historia del Ecuador, bueno, Eugenio Espejo fue perseguido por eso mismo, era un periodista, entre otras cosas. También el impacto del periodismo, creo que este entredicho, este recurso cruzado que se formuló alrededor de García Moreno y a este periodista que dijo que su pluma lo mató. Entonces, más o menos por ahí vemos, ¿no? Como también el rol importante que tiene el periodismo, la comunicación. Y esto ya, lo que está sucediendo, claro, ahorita está teñido de este tema de lo que ya los grandes medios dicen, la narcoviolencia o el crimen del narco y algo así, pero realmente nosotros, o yo quisiera poner sobre la mesa como una intención o una necesidad de criticar la violencia en un espectro mucho más amplio. O sea, ahora nos sorprendemos, pero por ejemplo hace 150 años o un poco más tal vez, de hecho el desmembramiento, la mutilación, la decapitación era una política del Estado, o sea, como un castigo legítimo que el Estado aplicaba legítimamente. Volvamos a hablar de García Moreno, al líder indígena de Aquilema lo empalaron públicamente. Entonces ahora nos sorprende lo que pasa en las cárceles, nos sorprende, pero tal vez porque no tenemos conciencia de lo violento que siempre ha sido el panorama, ¿no? El Estado mismo o cualquier entidad que tenga de su lado una milicia o gente armada o el capital para armar gente. Entonces a la larga, ¿quiénes son los que reciben toda esa violencia, todo ese maltrato, todas las vejaciones y todos los atropellos? Las mujeres, los niños, las niñas, la gente que queda en vulnerabilidad, ¿no? Y eso se sigue manteniendo, ¿no? Entonces a la larga creo que este tema también de incluso como las dinámicas de esto, lo que se dice las vacunas, que es como básicamente cobrar, es como netamente lo que hizo también el Estado mismo. Los impuestos también son una forma de vacunas legítimas, ¿no? Legitimadas por el Estado por años, ¿no? Entonces, preguntémonos, realmente, claro, ahorita se dice, sí, los vacunadores, las vacunas están mal, pero ¿y quién se pregunta si el tema de los impuestos está funcionando adecuadamente? Si, por ejemplo, Pacto, que está dentro del Distrito Metropolitano de Quito, paga los mismos impuestos para vialidad que se utiliza en el centro de Quito y está sumamente lejos, ¿no? Entonces, a la larga, preguntémonos ese tipo de robos también legitimados que a veces, o estas dinámicas de abuso que tienen las estructuras de poder o que han legitimado. Y ahora lo que surge es nada más otra estructura de poder pujando por legitimarse, ¿no?
Sí, como tú dices, creo que de alguna manera la formación de los estados-nación y luego consolidarse como solo estados siempre ha estado vinculado a la violencia. No sé si es que alguna vez en la historia de la humanidad realmente ha habido un año en el que no existe una guerra en alguna parte del planeta, sino que siempre, a pesar de que se hable de que existe una paz, realmente siempre hay balas en distintos territorios vinculados tanto a cuestiones del narco, de quizás poderes políticos, económicos. Y bueno, ahorita en el caso de Ecuador también se está manifestando este tipo de cosas, tanto a partir del Estado como a partir del narco, y que de alguna manera, como tú lo vienes diciendo, se posiciona como no sé, un ente, un estado paralelo que va teniendo el dominio de a poco en más y más provincias, y es lamentable, creo que hay que también indagar en torno a eso. Y bueno, con lo del no sé si ya podemos iniciar con lo de la... No, esperemos un ratito, ¿no? O sea, antes de pasar al segundo bloque, que es también hablar sobre esta misma política de armamenticia que no beneficia nada más que a un negocio internacional que, oh sorpresa, está dominado y controlado completamente por Estados Unidos, ¿no? Es casi que las armas que se generan allá son las que se venden en todo el mundo, o al menos eso dicen portales especializados. Antes de pasar a eso, un poco ir concluyendo este tema de este clima un poco de inseguridad, de incertidumbre que se está viviendo. Realmente creo que es difícil ahora poder como pararse y ver hacia el futuro, ¿no? Y tratar de adelantarse, tener algún pronóstico de lo que sucederá. Como vemos, pasa un fin de semana y de un viernes a un lunes ya como que las cosas cambian, los discursos cambian. Y eso es bastante complicado, ¿no? Entonces, no sé si vamos cerrando un poco sobre este tema, lo que hablamos en el primer bloque. Bueno, o sea, es complicado, la verdad. Tal vez en estos últimos tiempos aquí se creó como que, no sé si se construyó la narrativa de que Ecuador era como que una isla de paz, teniendo en cuenta lo que pasó en los países vecinos como Colombia, con las guerrillas, los paramilitares, o en el Perú también con un escenario casi similar al de Colombia, y Ecuador como que en el medio y no pasaba nada, ¿no? Cuando en realidad, como lo decía Mateo, sí había también de alguna manera el desarrollo de ciertos movimientos ahí de grupos delincuenciales, del narco ahí trabajando, se podría decir, pero bueno, o sea, tal vez nos dejamos como que entrever entre esa narrativa de la paz, de que aquí como que no pasó nada, ¿no? Pero cuando ya en estos últimos años, especialmente a finales de la primera década de los 2000, comienza a gestarse una crisis ya mundial, y después también con esta cuestión del petróleo ya en los 2010, y obviamente el sistema económico decae, ¿no? Y Ecuador, al ser un país periférico que no es tan importante a nivel mundial, en el orden económico, en el orden geopolítico, termina siendo un espacio ideal para que mafias como de ese país europeo que es de Albania, como dicen muchos, vengan y hagan uso de este espacio, ¿no? Entonces, y aprovechen todo lo que tienen a su haber y gesten un nuevo espacio para estos nuevos negocios transnacionales que le hacen competencia a los estados nacionales, y se gesten, ¿no? toda esta ola de dinámicas violentas en las cuales estamos viviendo. Y bueno, estamos viviendo entre comillas, ¿no? Porque aquí, como en Quito, todavía no se siente mucho la ola de violencia. Eso sin negar, ¿no? Que realmente a veces sí hay también la cuestión como lo de los robos, los asaltos, los asesinatos, pero no a la gran escala como en las ciudades costeras, ¿no? Que justamente por el hecho de ser ciudades costeras, puertos, se convierten en ese espacio ideal para la proliferación de estos grupos delincuenciales y de estas grandes mafias transnacionales. Así que
Esto genera como producto también, o más bien dicho, se aprovechan de las paupérrimas condiciones de varias gentes de la población que hay ahí, ¿no? Como Esmeraldas, donde ni siquiera a estas alturas ni siquiera tienen agua potable, o del Guayas también, ¿no? De sectores populares, ¿no? Que a veces se ven tentados y les resulta incluso más fácil, ¿no? Acceder a estos grupos delincuenciales. Así que bueno, no sé, tú hablaste al final, Mateo, de tal vez proyectarnos o ver qué va a pasar a futuro, pero bueno, yo lo veo deprimente, la verdad, no sé si hay algún cambio, alguna mejora, a pesar de que ya en 2 años o menos de 2 años ya comenzarán a salir muchos candidatos de diferentes tendencias y a decir y a poner justamente esto creo que es único seguro, ¿no? Muchos de los candidatos que se van a postular a la presidencia van a poner como primera propuesta esto de la seguridad, pero yo creo que ni aún así el panorama en realidad vaya a cambiar. Así es, un clima bastante complejo el que se está viviendo ahorita en el territorio ecuatoriano. Y bueno, también que no se sorprenda luego, como en otros países mismo, como en México, que estas estructuras emergentes luego pasen a dominar barrios completos, territorios enteros. Yo creo que eso ya está pasando, la verdad. Y realmente es como un tema, porque es como también les dan más soluciones, como se ha visto, infraestructura, vialidad, todo eso también les ofrecen, al menos eso ha pasado en otros países, y eso hace que incluso tengan la aceptación de ciertas comunidades. Creo que eso complejiza mucho más el asunto, porque atraviesa ya un problema de clases, ¿no? De clases sociales, y creo que viéndolo desde una perspectiva de clase mismo, no se puede culpar al pobre por ser pobre, o a las personas que están dentro de las estructuras de violencia que ahora se viven, porque realmente es lo que decíamos, o sea, ante un panorama completo de falta de oportunidades, y que hasta incluso si es que logras estudiar, si es que logras titularte, ni así tienes oportunidades, ni así se te aparecen como la luz al final del camino. Entonces, ¿cómo exigir a esas personas que se les dejó sin educación, que se quedó sin posibilidad de recibir una salud digna, se podría entender? ¿Cómo se le puede exigir que ame, que respete esta tierra, ¿no? Este espacio, ¿no? Si es que hacemos básicamente todo para olvidarlos, para marginarlos. Y creo que esto es la muestra, lo que se ha estado cosechando, ¿no? Tras un amplio panorama de olvido y marginación, que no viene desde el gobierno nada más de Lenín Moreno, sino que viene mucho antes, desde unas políticas. Hablemos, por ejemplo, de la entrega de gran parte del territorio a las concesiones mineras, ¿no? Esto también ha hecho el desplazamiento de varias comunidades que vivían en los campos, en la ruralidad, y tienen que amestizarse, ir a las ciudades, a tener pocas condiciones o nulas condiciones de existir, de habitar. Entonces, creo que todo a la larga se relaciona, termina siendo vinculado, lo político, lo personal, se atraviesa en eso. Entonces, a la larga, el hecho de que muchas personas estén atravesando la situación o la circunstancia de verse involucrado en estas estructuras de poder realmente es nuevamente una responsabilidad del Estado mismo, ¿no? Al no asegurar, y al menos en este contexto en el que tanto nos vendieron la minería, tanto nos venden la explotación petrolera. Entonces, ¿cuál es la justificación para no darnos buenas calidades de vida a la gente, ¿no? Y al menos en esas provincias de donde mismo extraen el petróleo, como lo es Esmeraldas, ¿no? Y Guayaquil y Esmeraldas, ya se acaba el agua en todo el planeta, y lugares como Guayaquil, Esmeraldas, en Durán, por ejemplo, nunca llegaron a tener ni siquiera el agua potable, ¿no? Entonces es un clima bastante decepcionante. Nos vamos al primer corte. No sé si Julio querías acotar algo. Como decías, creo que esto también es muestra de la inoperancia del Estado en muchos casos. En otros casos ni siquiera llegó nunca. Sí, no pudo ser operante, porque de hecho nunca llegó. En 200 y más años. Ajá. Entonces realmente también es muestra de eso. Como decía Gramsci, en los claroscuros salen los monstruos.
Creo que no, en este caso no precisamente podríamos vincularlos a la gente que de alguna manera se mete a estos movimientos de narcotráfico, sino más bien a aquellos políticos, como decía David, que van a llegar a tratar de darnos, entre comillas, una solución que a fin de cuentas, a partir de análisis o críticas, de verdad no son respuestas reales ante ese tipo de cosas. Eso creo que por el momento. Nos vemos del primer corte de esta tarde, el lunes 3 de abril, primer programa de este cuarto mes del año 2023 y nuestro octavo año de transmisión aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Créelo, este programa te va a gustar. Encuentro con nuevos artistas y voces jóvenes, música en vivo y más. Vamos al grano. Escucha Nuclear, el podcast del núcleo de Pichincha de la CCE, por Cultura FM 100.9. La sonoridad de las montañas. El oleaje del mar. El rumor de los bosques. El viento del páramo. La algarabía de las calles harán eco en Cultura FM. Este 2023, las diversas expresiones culturales y artísticas del país sonarán por la 100.9 FM. La radio de las diversidades, 100.9. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y estamos de vuelta aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma, saliendo por los 100.9 de Cultura FM y también ya en las próximas horas por nuestras redes sociales. Y bueno, estamos aquí hablando un poco de la coyuntura social que estamos atravesando. Hablábamos un poco de esta cuestión del crimen organizado y cómo ha ido ganando terreno en los lugares más deprimidos de este país. Y bueno, para agudizar aún más este panorama y como entre comillas respuesta ante esta situación, el gobierno el pasado sábado emitió un decreto donde facilita, se podría decir, el uso libre de armas. Donde promueve, se podría decir, aunque según las voces oficiales dicen que más bien es para la seguridad privada, los guardias de seguridad, y que esto será regulado bajo varios requisitos, bajo varios requerimientos, como tener 25 años de edad, tener un certificado de salud mental por parte del Ministerio de Salud Pública, entre los cuales me acuerdo ahorita. Entonces, bueno, en ese panorama, bueno, creo que es del Ministerio de Defensa. Ese es otro certificado. Uno del Ministerio de Salud es el psicológico y el del Ministerio de Defensa es del dominio de armas. Igual como dicen en los memes, ni las cédulas a 3 meses, pasaportes 3 meses. Igual en las redes sociales se veía mucho eso de que si era tan fácil conseguir carnets de discapacidad, ahora va a ser muy fácil conseguir ese tipo de carnets. Creo que también es del aval más que nada. Creo que también simbólico que dan. Existe un poco de confusión porque mucha gente pensaba que es que está dicho ambiguamente todo eso, pero de que no es como el uso de las armas, sino poder portar un arma, pero queda como que tan al aire que la gente piensa que realmente va a poder disparar y va a decir que es en defensa propia y no les va a pasar nada, ni la ley les va
les va a caer encima, ¿no? Creo que es también un poco particular o como coincidencial en cierto punto, hasta cierto punto, que la misma semana en la que se acepta el juicio político por parte de la Asamblea, se acepta el juicio político al presidente, y ese sábado 10 de la noche, creo 9 de la noche, se lanza el anuncio y que el viernes asesinaron a uno de los implicados en Rubén Cherres. Sí, en este caso de corrupción que manchó profundamente al gobierno también. Entonces dicen que a veces nada es de a gratis, y bueno, creo que más bien ha sido como un distractor. La medida también es como que un distractor, ¿no? Para alejar todos esos otros eventos que cuestionan aún más a un gobierno que está sumamente cuestionado, debilitado, no sé. Dicen, creo que en 45 días va a ser este juicio político. Bueno, para mí creo que ese va a ser otro show más, pero porque no sé si, bueno, mañana se va el señor Lasso, pero no sé si de la noche a la mañana vamos a tener otro panorama diferente, ¿no? Como lo dije en el anterior bloque, creo que más bien estamos en un camino sin retorno, de un escenario realmente muy triste por ponerle un calificativo, muy desgarrador, si es que no lo estamos viviendo ya, ¿no? Entonces vemos por ejemplo que niños están ya como asesinos a sueldo. Yo no sé qué más muestra de decaimiento como sociedad se puede tener, ¿no? Entonces, o sea, igual saliendo del crimen organizado, porque tampoco hay que decir que, bueno, esto es solo, o sea, realmente el crimen organizado ya estaba armado. De hecho, creo que incluso esas armas probablemente sean las que robaron incluso de los militares, de los policías, en las tantas noticias de que robos a cuarteles que hubo. Sí, porque ellos ya están bien armados. Ellos, creo que lo que habla este tema más ahora es como el peligro que existe, que ahora existan armas dentro de casa, dentro de las casas, dentro del ámbito familiar, ¿no? Y esto es algo que se ve mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que niños a veces utilizan el arma, disparan a su hermano menor, cosas así, o en otros casos, niños, niñas o personas adolescentes que tienen acceso a armas y la llevan a sus lugares educativos y detonan contra sus compañeros, contra sus compañeras, contra las profesoras, ¿no? Y eso es el tema de la normalización del uso, del porte, de que existan armas. O sea, creo que las armas son uno de los males más perjudiciales, más profundos que existen en la humanidad, ¿no? Realmente el arma es el elemento que te arrebata la vida de una manera muy frenética, muy espontánea, muy directa, muy como algo que ni siquiera le permite a la persona que piense dos veces, ¿no? El rato que detonan, me imagino que ya no se puede volver atrás, y después el peligro es eso, que luego se convierta como un vicio para la sociedad, este tema de estar armado, ¿no? Y creo que las sociedades que están profundamente armadas, nada bueno tienen que aportarnos, ¿no? Entonces, justo el año pasado, por ejemplo, nosotros dentro de nuestros publicitarios de carácter comunitario teníamos una campaña en contra de las armas, ¿no? Por este mismo tipo de cosas. O sea, imagínense si es que existe armas dentro de casa y en una situación de discusiones alteradas. Imagínense, sin que haya armas en las casas ya existen tantos femicidios, ya existen tantas mujeres asesinadas por sus esposos en lo que dicen crímenes pasionales. Y ahora imagínense cuando haya armas dentro de casas. Sí, los niveles de violencia en el Ecuador se han ido incrementando. Además, el panorama que tenemos, el contexto actual es como que lleno de violencia, es muy complejo. Creo que van a detonarse varias cosas. Es como, no sé, un globo que se está inflando y se está inflando, pero que evidentemente va a explotar y va a golpear a mucha gente. Sí, súper complejo, David, no sé qué piensas tú. Bueno, yo creo que esto simplemente da lo que el decreto que se ha emitido el sábado por parte del Ejecutivo, o sea, simplemente es un paso más para normalizar el escenario de violencia que vive este país, ¿no? Tal vez como México, tal vez, no sé si quienes nos escuchan, hay alguien que nos escuche desde que
que es originario de México, sabrá darnos la razón, ¿no? Donde la violencia está totalmente normalizadas en ciertas regiones del país, de dicho país, donde, como se lo dijo también en el anterior bloque, ya varias bandas, grupos delincuenciales se han apropiado de varios sectores, de varios barrios, de varias ciudades, y perdón que se corte ahí, pero es que creo que esto ya sale de las bandas delincuenciales. Nuevamente, como no creo que hay que fetichizar ni verlo solo únicamente como que ese fuera porque es lo que nos dice el discurso oficial, como que ese fuera el único mal de la sociedad. Como creo que ahora, sanar eso, o sea, y claro, ellos les van y les viene el anuncio del presidente, creo, porque como estábamos planteando, ya están armados, ya están como envalentonados por su misma accionar, por sus mismas por sus mismos tentáculos que van hacia la sociedad. Entonces creo que ahora más bien quienes se regocijan son los derechosos, o sea, la gente que quería, que estaba esperando eso para poder salir y disparar en las manifestaciones. O sea, ese es el peligro ahora, creo. Así que, sí, que de repente esa gente que tiene un pensamiento completamente pervertido, con clasismo, con racismo, con xenofobia, tenga ahora la posibilidad de justificar el uso de las armas, ¿no? O sea, sumado, o sea, realmente es como una guerra civil en el que en el medio, tanto acosados por las violencias de bandas como la otra violencia que ahora pueda que surja, estará siempre la gente más pobre, más vulnerable, ¿no? Y esto da pie también a que de alguna manera en ciertas zonas empiecen a surgir grupos paramilitares que diciendo que van a acabar con el enemigo, en este caso el narco. Realmente no sé si pase una situación similar a lo de Colombia con los falsos positivos, o luchadores sociales que pueden ser víctimas de gente privada, si ahorita pueden ser víctimas de sicarios, peor aún en este contexto, ¿no? Con estas nuevas leyes que creo que pueden afectar, como tú dices, no solo en el ámbito del narco, que yo también creo que de hecho ellos ya tenían armas, y de hecho la sofisticación con la que se están moviendo y se están organizando no creo que les haga temblar este tipo de decretos. Como decían hace un momento, a mí me parece bastante como una cuestión, como una cortina de humo para mirar a otro lado, para hacernos los locos de todo lo que estaba pasando y que se veía súper urgente. Sí, y además también para que se regocijen. ¿Y quienes aplauden esto? Vamos a ver quiénes aplauden. Tú nos decías que hasta asambleístas de Pachacutic habían aprobado esto. El 5 de enero del 2023 es como que se realizaron algunas reformas al artículo 360 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, en el que o sea, ya lo estaban preparando desde inicios de este año, más o menos. Me parece que de alguna manera toda la asamblea estuvo de hecho a favor de eso. Se puede decir que 117 asambleístas, tanto oficialistas, tanto de los demás partidos, hasta partidos que supuestamente son revolucionarios, inclusive votaron a favor de ese tipo de reformas que ahora estamos viendo. Es como que hubo una antesala por parte de la asamblea que ahora está también dando resultados, ¿sí? Y realmente creo que para hacer un comentario desde el estereotipo, creo que ese es el peligro ahora, y David, ahí como que ahora vamos a ver no solo a la gente de como de las bandas armados en esto, sino también a ellos son los asambleístas, o sea, ese tipo de personas, esos que van igual en camionetas de F-150, así como que botando el carro a peatones, a perros, a otros carros más pequeños, o sea, creo que eso es lo que ahora se va a ver, ¿no? Que cualquier persona de estas como explosivas, que a veces se hacen virales en las redes sociales por cualquier escándalo, por cualquier encontronazo cotidiano, callejero, lo que sea, realmente que esas personas porque igual, ¿quién puede como acceder a tener un arma, además legalizada, ¿no? Gente con recursos, que se tome los cursos del Ministerio de Defensa. Y también siempre de la burguesía, ¿no? También a veces no sé si mafias o gente que a veces siempre ha estado ahí como que tramitando de manera alterna las instituciones también, ¿no? Por ejemplo, esto de los carnes de discapacidad, los pasaportes, claro, las cédulas. Ajá. Creo que va a pasar lo mismo con estos certificados que deben darse para esta cuestión del uso de las armas, ¿no? Y eso es lo que mucha gente también ha manifestado, o sea, que
qué fácil va a ser, o sea, a veces no va a ser ni necesario seguir todo el curso, todos los requerimientos, sino más bien va a ser como que el que tiene el recurso económico va a poder acceder también por otras vías más fáciles, ¿no? Y bueno, hablando de lo que se mencionaba, ¿no? de esta reforma al Código Integral Penal que se dio el 5 de enero de este año, donde 116 asambleístas aprobaron estas reformas. 116 de cuántos son? 117 de 140 me parece. Donde por ejemplo dice uno de los artículos dice que se autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional a aquellas personas naturales que cumplan con requisitos de conformidad con la ley, el reglamento de la ley de armas, municiones, explosivos y bajo autorizaciones correspondientes. Y bueno, en el otro artículo en cambio se menciona que se autoriza a personas naturales y bueno, el uso de gas pimienta, ese también, ¿no? Como que para aligerar un poco. Este fue el decreto que se emitió el día sábado. Se autoriza a personas naturales. ¿Usted se considera una persona natural? Todos somos sociedad civil. Entonces, pero eso me imagino que no implica migrantes, no implica, o sea, debe tener algún tema ahí también incluso de segregación hasta para eso. Realmente complicado el tema Pero como decía David, creo que va a haber un punto en el que si te consigues un par de cientos de dólares, quizás solo pagas por unos certificados y realmente te lo pueden dar, ¿no? Evidentemente, como tú también mencionabas, Mateo, al inicio creería que la gente que puede acceder a eso es la gente que está vinculada, que es de la burguesía de alguna manera. Que o sea, bueno, o sea, preguntémonos también, tú hablas de lo del carnet de Conadis, pero no creo que tú hayas tenido, por ejemplo, un carnet del Conadis. No era necesario. Quienes tenían los del carnet de Conadis eran nuevamente los asambleístas, nuevamente gente de la burguesía, nuevamente gente de ese círculo. Entonces, que defiende sus intereses. Y realmente entre ellos se quedarán allá entre blancos, como dicen por ahí. Y bueno, ya pude encontrar justamente esta reforma que se hizo al Código Integral Penal. Bueno, la reforma o ley se titula así, o sea, ley reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, perdón. Según el profesor de la Universidad Central, Luis Córdoba, esto tenía como novedades la legalización del ciberespionaje, la desnaturalización de la flagrancia y la amplia militarización del país. O sea, bueno, ahí les voy a leer ahí un poco. Dice: se habilitan las cláusulas especiales de seguridad para todo contrato público entre sectores estratégicos y básicos. En otras palabras, esto como que legitima de manera más profunda, o sea, el que las empresas extranjeras como grandes petroleras, grandes mineras, tengan el acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Nuevamente. O sea, pero ahora ya de una forma un poco más legítima a partir de esta reforma al Código Integral Penal. Y bueno, entre todos estos artículos pues se flexibiliza justamente en el artículo 60 del COIP, que se aprobó en enero de este año. Se flexibiliza la tenencia y portes de armas de fuego, dice, y cito al docente Córdoba, dice: a esto agréguele que el presidente Lazo ya eliminó los impuestos para la importación de armas, que ese también es un dato que no se nos puede escapar. Dice: esto producto de la vieja demanda de la Asociación de Ganaderos del Litoral, cuyo expresidente ahora es el gobernador del Guayas. Así que bueno, esos son datos como que hay que tenerlos en cuenta. Y también el dato final se puede decir que es justamente la sorpresiva, entre comillas, aprobación por la mayoría de asambleístas de todos los partidos, de todas las bancadas. Aquí tengo el dato: son 117 los que votaron a favor de las reformas, 4 se abstuvieron y hubo 16 ausentes. Y nada más. Nada más, tanto de
de UNES, del Partido Social Cristiano, de Izquierda Democrática, de Pachacutic, de la bancada del Acuerdo Nacional. Para dar un contraste, igual ahí había un comunicado de una federación de seguridad privada que fue enviado, en cambio que por su lado mostraba un rechazo total a la decisión del porte de armas, ¿no? De parte de una federación de guardias de seguridad, ¿no? Realmente creo que dentro de la empresa privada de seguridad privada, incluso ni siquiera muchos guardias ni siquiera portan armas, no sé si por un tema de económico, por un tema también de miedo también, porque de hecho... Sí, o sea, portar armas es, o sea, realmente incluso el nivel de violencia que ahora se ve son armas de grueso calibre y la gente va a portar unas, o sea, realmente no sé, un panorama así como bastante desolador, de guerra civil por poco. Sí, bueno, ese puede ser un escenario futuro. Esperemos que cambie todo, esperemos que como de un día para el otro, ¿no? Ahora pasan las cosas de un día para el otro, parece que así se manejara el ejecutivo ahora, ¿no? Como que alguien se levante y dice, no, vamos a hacer esto, no, y ahora cambiemos, hagamos todo esto. O sea, realmente un frenético vivir, accionar que se vive ahora. Nada, vamos finalizando, palabras y apreciaciones finales. Esperamos a todos y todas que les haya gustado esta pequeña conversación, un poco en el medio de este clima de terror horrorífico que se vive ahora. Bueno, creo que yo sí tengo quizás peco un poco de ingenuo, pero siento que en los grandes momentos de conflicto la historia nos ha mostrado que que surgen cosas, que surgen movimientos, así que no sé, yo tengo la esperanza de que haya colectivos, grupos que se dediquen al trabajo político, al trabajo práctico con ciertos sectores, comunidades, y que de alguna manera quizás lejana en muchos años, pero ellos puedan también mostrarse como una posibilidad alterna, para no tener nada que ver tanto con el estado actual, que sabemos que está corrompido, que está envenenado, como con los grupos narcoterroristas. Así espero y aspiro que exista en un futuro un grupo que permita eso, no unos mesías ni nada, sino que la gente también se dé cuenta, se concientice de eso, y a partir de eso también pueda salir de esta difícil situación que nos está chocando tanto a mí como a ustedes, como al país entero. Sí, creo que eso también es como que una forma importante de mitigar en algo todo este escenario sino totalmente sombrío que estamos atravesando y que estamos por atravesar. Creo que justamente esa labor de militancia, si se lo puede decir, de varios grupos, de varias personas que deciden de alguna manera sacrificar su tiempo, incluso por ver cómo de alguna manera mejorar un poco las condiciones del país, sin tener nada a cambio, sino más bien por el simple hecho de transformar en algo la sociedad. De alguna manera termina siendo importante a la larga para mitigar, para ponerle un freno a estas cosas que realmente resultan sumamente complicadas, ¿no? Porque ya vemos que esta finalmente es un enfrentamiento entre varios sectores, grupos ahí transnacionales, donde hay efectos colaterales que son la gente de los sectores más empobrecidos al final, ¿no? Entonces sí me parece sumamente importante eso también, como para tenerlo en cuenta. Y bueno, también que a veces también sí es bueno no esperar aquello. Así que eso, y bueno, estaremos aquí nosotros también para comentar y reflexionar sobre todo esto que está pasando. Yo también me voy a sumar a decir un comentario que no sea tan desolador ahí para finalizar, aunque sea, y es que alguna vez leí o por ahí escuché, no recuerdo realmente bien de dónde saqué esta idea en mi cabeza o este pensamiento, y es que es una reflexión más que nada, ¿no? Y es que dicen que dentro de las sociedades que menos posibilidades, articulaciones lingüísticas y del vocablo tienen, mientras más limitado el lenguaje es,
más violenta se vuelve esa sociedad, ¿no? Entonces eso creo que de una u otra manera se traslada a decir que el momento en el que se acaban las palabras, el momento en el que se acaba la posibilidad de comunicar, de hablar, de decir, de expresarse, de hacerse entender, ahí es cuando empieza la violencia, ahí es cuando empieza la matanza, ¿no? Entonces creo que nosotros en nuestro contexto, un poco con el idioma castellano, que dicen es como tiene unas posibilidades muchísimo gigantescas, ¿no? Muchísimo mayores a las que muchos otros dialectos, lenguas y fonemas y articulaciones tienen, ¿no? Entonces aprovechemos eso, utilicemos, destruyamos el lenguaje, reconstruyamos, inventémonos un nuevo lenguaje, aprendamos quichua, aprendamos lo que tengamos que aprender para nunca agotar la posibilidad de comunicarnos como una herramienta, ¿no? Esto también para la gente que tal vez tiene problemas o está tal vez escuchándonos y está metido tal vez en estos espacios de violencia tan difícil. Encontremos la posibilidad de recobrar la dicción, de recobrar las palabras y de recobrar los caminos que hacen que la humanidad crezca colectivamente, no individualmente, ni para un patrón, ni así sea del lado que sea legítimo, sea legal o no sea legal. Realmente el trabajo debería ser de los trabajadores y no de las patronales, no de los que están más arriba. Y eso nada más, si es que quieren agregar algo a lo que dije. No, bueno, creo que lo hemos dicho hemos dicho lo suficiente por este programa y bueno, estaremos ahí continuando con estas reflexiones que hacen falta en las siguientes emisiones. Así que eso conmigo hasta el próximo día lunes nos estaremos ahí escuchando y observando. Yo comparto igual una reflexión que la vi ahí en redes sociales, que era una frase, básicamente un graffiti, que decía: líbrate de armas y ármate de libros. Así, entonces, a veces si no tienes con quién hablar, si no tienes con quién, como tú decías, comunicarte, compartir, reflexionar, quizás también un libro, bueno, no todos, pero seleccionando bonito, quizás te ayude bastante a poder luchar así ante todo esto. No, sí, y además a identificarte con cualquier persona. Y David estaba leyendo Los 100 años de soledad, le había marcado. 2 veces me he leído. 2 veces en este mes. Ya se siente en vez de hacer la tesis. Bueno, ahora sí a finalizar con el programa. Y nada, pues sí, cojan, encuéntrense, El Lobo Estepario, esos libros así que son re bacanos. Igual de los existencialistas, los de Camus, que también de Frank Kafka, escribieron también una época bastante oscura en la que parecía que no había futuro, que no había hacia dónde ir, la posguerra en Europa, y realmente esto es algo que se vive y nos podremos sentir identificados. Léanse La caída de Camus, ya que lo mencionaste. Vamos ahí y nos encontraremos la próxima semana acá en Frecuencia Subversa Radio. Gracias a todos, gracias a Gustavo en Radio La Conquista del Pan y gracias a todos y todas quienes nos escucharon. Cerramos esta edición lunes 3 de abril del año 2023. Finalizamos. Esto es Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos, chao. Aquí finaliza